años ya desarrollando proyectos de diversas tipologías. Somos egresados de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco y pues ya hemos desarrollado muchísimos proyectos y me imagino que por eso también nos ha contactado Ítalo pues para hacer esta entrevista, ¿no? Listo. Justo comentarle que yo ahorita, aprovechando el feriado largo, estaba de pasada en Cusco. Es una ciudad que a mí me fascina porque, bueno, yo siempre me considero una persona muy sensible a las energías, digamos, y siento que Cusco tiene una energía tan mística que no encuentro en otros lugares. Tiene una energía ahí muy, muy interesante. A mí me encanta Cusco. Siempre que vuelvo, hay tanto por visitar, así que es interminable. Sí, sí, efectivamente, Cusco tiene muchísimas cosas para visitar, para conocer y qué bueno que hayas aprovechado para viajar. Sí. Bueno, comentarle un poco también de dónde nace mi interés en exactamente reactivo, ¿no? Y es que hace, ya deben ser unas 3 semanas, sí, 3 semanas desde que tuve mi sustentación de tesis, entonces oficialmente terminé la carrera de arquitectura y urbanismo, que tiene como tema el diseño de vivienda productiva y bioclimática en Taquile, Puno, Perú. Taquile es una isla que está en el medio del lago Titicaca, ¿no? En Puno, con temperaturas cercanas a los 2 grados centígrados en julio, que viene siendo como el mes más frío en todo el año. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, uno de los problemas que tenía que resolver era el tema del confort térmico y también revalorar los sistemas constructivos ancestrales para crear una nueva arquitectura con identidad, pero que responda a sus necesidades actuales. Y justo en el momento en el que me tocó hacer mi marco referencial, o sea, buscar ejemplos arquitectónicos con problemáticas similares para tomarlos, digamos, de inspiración, me di cuenta que no había de forma documentada muchos ejemplares en el Perú. O sea, puede que a lo mejor existan, pero así documentados, ¿no? Su proceso y tal, pues no encontré mucha información que me pueda dar luces con respecto a esta problemática en específico, ¿no? Identidad, confort térmico. Entonces, en medio de esa búsqueda, pues encontré su perfil en redes sociales, porque era justo, porque si bien la arquitectura que producen tiene raíces andinas, ¿no? Tienen también un lenguaje contemporáneo. Y de ahí es que me nacieron varias dudas en su momento que ahora le quiero hacer llegar. Y bueno, en esta plática, ¿no? Con esta introducción es que empiezo el primer tema, que viene siendo la arquitectura vernácula. Primero preguntarle de dónde nace su interés en la arquitectura vernácula. A ver, mira, yo no lo definiría como arquitectura vernácula, al menos ese concepto yo lo conozco más por el arquitecto Jorge Burga, que ha hecho un estudio bastante amplio sobre este tipo de arquitectura. Me interesa, de hecho, hasta ahorita es un libro que tengo ahí estudiándolo un poquito, porque básicamente reivindica y analiza todos los valores que tiene, los valores arquitectónicos que tiene este tipo de inmuebles, ¿no? Este tipo de práctica en todo el Perú, básicamente. No lo llamo la arquitectura vernácula yo al menos, porque la arquitectura vernácula tiene ciertos valores, incluso uno de ellos es pues que es una práctica tradicional, una práctica que tiene un conocimiento quizás no académico detrás, pero tiene un conocimiento mucho más tradicional. Yo menos, pero mi interés, yo imagino que te refieres a cómo nosotros en Reactivo intentamos reivindicar un poco la arquitectura tradicional, el lenguaje de la arquitectura andina, la arquitectura cusqueña, vamos a decirlo así, pero dándole un enfoque más contemporáneo, ¿no? En este caso me interesa nace primero porque este tema, este es un debate bien largo y bien vigente en la academia, en la USAC, mi universidad, por ejemplo. Nace también de, digamos, por ejemplo, nosotros hemos hecho, de ciertos talleres, por ejemplo, tengo un taller con un arquitecto que es el arquitecto Darío Sosa, que, que fue uno de mis, digamos, referentes a nivel arquitectónico en mi universidad, y quien nos ha encaminado de alguna forma a cuestionar un poco ciertas prácticas arquitectónicas que hay en nuestra ciudad, ¿no? Y muchos de esos cuestionamientos, por ejemplo, vienen marcados en, por ejemplo,
el reglamento del centro histórico, ¿no? Como sabes, has visitado Cusco, Cusco tiene un centro histórico muy cuidado, patrimonio cultural de la humanidad, así como Lima, como Arequipa, y tiene un reglamento pues que lo cuida bastante desde cierto enfoque. Y ese enfoque, digamos, se ha ido digamos, yendo a otros tipologías, a otros territorios, en el afán de cuidar, ¿no? El lenguaje o el paisaje urbano de algunos lugares. Pero en mi opinión, por ejemplo, siempre tuve esa opinión, bueno, ahora he ido cambiando, ¿no? Pero mi interés nace desde la universidad, cuando yo mismo iba cuestionando pues la forma en la que se tratan ciertos centros históricos y cómo es que estos algunas veces tienen la intención con sus reglamentos de congelarlos, ¿no? De tenerlos paralizados en el tiempo, lo cual sus consecuencias son, digamos, del hecho de generar fachadismos, de generar falsos históricos. Entonces, en el afán de ir contra esto, pues es que nace un interés de buscar un lenguaje mucho más contemporáneo, obviamente buscando referentes. Somos una oficina bien joven, nosotros somos arquitectos. Cito más o menos un arquitecto, eso me decía el arquitecto Darío, que es uno de mis amigos también. Dice, un arquitecto se considera joven cuando tiene 50 años, un joven arquitecto. Nosotros, pues, yo tengo 29, o sea, a nivel de práctica arquitectónica, pues nosotros no estamos ni siquiera en pañales. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es ir desarrollando, ir encontrando un lenguaje, un estilo, ir encontrando tus propios paradigmas, ¿no? Que es lo que vas construyendo a medida que vas proyectando. Entonces, en base a eso, con todo ese contexto que todo es que nace la idea de hacer arquitectura contemporánea, arquitectura que de alguna forma se diferencia un poco de otro tipo de proyectos que hacen en los Andes, ¿no? Si vemos, hay muchos, en el Valle Sagrado, que ha sido nuestra principal práctica y nuestro principal territorio o laboratorio para empezar a explorar a nivel proyectual, eh, hay muchos estilos o muchos tipos de lenguaje que se han ido implementando y nosotros hemos intentado diferenciarnos un poco, tomando referencia a otros arquitectos también, como Sandra Barley, Jean-Pierre Cruz, y referencias también internacionales, bueno, no tan lejanas, por ejemplo, yéndonos más cerca de Ecuador, México, que tienen buenos arquitectos con reflexiones sobre la arquitectura local, sobre la identidad en la arquitectura local, muy interesantes y que hemos intentado también nosotros explorar un poco en nuestra oficina. Ah, muy, muy interesante. Justo ahorita usted menciona algo sobre el tema de la norma, tal vez, ¿no? El tema normativo. Justo ahí teníamos en especial interés porque muchas veces estas nuevas soluciones que uno pues empieza a innovar, empieza a probar, empieza a testear y en algún momento documentar, no están contempladas en la norma, por ejemplo. Entonces, sí, nos interesaría saber cómo es que ustedes lidian con eso y si es que en algún momento tal vez aún han tenido que lidiar con ciertas trabas, tal vez con el Ministerio de Cultura, cómo lo resuelven ese aspecto. Allá, mira, por ejemplo, hemos hecho un proyecto bueno, ni siquiera en centro histórico todavía, en el casco histórico nada más, en la zona de amortiguamiento de Cusco, y aún así ahí digamos, el reglamento es bastante estricto. Obviamente nuestro proyecto que pues estaba acá con una idea, pues se transformó completamente por el mismo hecho de que pues si un proyecto quiere salir adelante, no puedes pelearte con el Ministerio de Cultura, no puedes pelearte con tus comisiones técnicas, entonces se transforma, tienes que ceder, pero de alguna forma intenta sacarle algo, ¿no? Que tu proyecto, que tu edificio por lo menos tenga cierta identidad, que no parezca, por ejemplo, un remedio, una copia de lo colonial o de la arquitectura virreinal, que es la que se intenta este, mantener o conservar con esos reglamentos, ¿no? Eso en el lado urbano, donde pues los reglamentos y es imposible escapar de ahí. Dentro del otro lado, del lado más rural, que es donde nosotros hemos desarrollado muchos proyectos, te comento, muchos proyectos en Cusco y en varios lugares, no tienen licencia porque pues, no se pueden sacar licencia, ¿no? Porque son espacios rurales, pero la gente construye. Y como sin arquitectos igual lo van a hacer y es mejor, y lo ideal es obviamente tener criterios basados tanto en normativas como criterios propios como arquitectos pues para que el proyecto que tú vayas a hacer allá sea pertinente, cumpla con requisitos de habitabilidad,
no agreda el paisaje urbano, y pues puedas, en lo posible, contribuir a que ese déficit que hay de nuestras autoridades por crear instrumentos para que la gente pueda construir, que la gente está construyendo, pues puedas por lo menos, al menos contribuir a que no degrades tanto el paisaje natural, el territorio que tenemos, haciendo buena arquitectura, o al menos intentando hacerla, ¿no? Claro. Hay algo que me parece muy interesante, es que cuando uno también empieza a ya verlo hecho, ¿no? Y es un proyecto construido, también las personas empiezan a romper ciertos paradigmas, ¿no? Empiezan a pensar que se puede hacer mejor, se puede hacer más, y de cierta forma eso tal vez da hincapié a que en un futuro tal vez la norma los contemple, ¿no? También. Claro, claro, o sea, de alguna forma tenemos que ir pensando también que hay viviendas o hay proyectos que van a ir transformándose a lo largo del tiempo. Nuestros proyectos realmente también han tenido bastante acogida, al menos desde el lado usuario, o sea, no desde el lado arquitecto, sino desde el lado de los clientes, por decirlo así, porque hemos intentado hacer proyectos que puedan planificarse, ¿no? Que puedan hacerse por etapas, que puedan transformarse, y que claro, eso usualmente no se trabaja porque pues implican exploraciones y implican pensarlos, reflexionar mucho más un proyecto de lo normal, ¿no? Pero sí, o sea, siempre es importante tomar en cuenta que los proyectos y el territorio, la parte, o las mismas dinámicas urbanas van a ir transformándose, y un proyecto puede cambiar, y de un día tú diseñas algo y a los 5 meses el cliente ya está pidiendo una ampliación, ¿no? Claro. Claro, siempre viendo a futuro cómo nuestros proyectos pueden ser. ¿No? Como siempre en la arquitectura, nosotros incluso cuando proyectamos algo hasta que se construye, ya igual pasa un tiempo, ¿no? Y hasta que se use va a pasar más, entonces siempre pensándolo todo muy, muy a futuro. Sí, o sea, tenemos o sea, algo que no me gusta, igual tengo confianza, por ejemplo, a mí me gusta tener ¿cómo decir esto? La serotonina o la dopamina que te genera terminar un trabajo así rápido, a un corto plazo, ¿no? Por ejemplo, como es diseño gráfico, la fotografía, que básicamente, pues desde que empiezas a concebir una idea y hasta que la terminas hecha, pues es un periodo de plazo, o es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Pero en nuestra carrera, o sea, puedes hacer un proyecto que nunca se va a construir, puedes hacer un proyecto que se va a construir en 20 años, 15 años, y es muy, digamos, no es tener suerte, pero si sabes moverte, no todos van a tener la capacidad, pues, de que todas sus obras, ni bien la piensan, la van a ejecutar al mismo momento, y le van a ejecutar rápido, ¿no? Hasta puede pasar, y nos ha pasado, que hemos tenido proyectos que lo hemos hecho cuando éramos otras personas, teníamos 3, 4 años menos, 5 años menos, y cuando se han empezado a construir hasta el final, pues tú ya ves tu obra y dices, o sea, yo ya no eres el arquitecto de ese momento, ¿no? Entonces claro, son obras que se construyen en un plazo tan largo que pues trascienden incluso hasta tu mismo pensamiento, porque como arquitecto vas desarrollándote, ¿no? Imagínate no sé, hacer un multifamiliar en un año nada más, un año y medio, digamos, ya has cambiado bastante, ¿no? Ya no piensas igual. Ya, Entonces, ahora imagínate proyectos de envergaduras como un hospital, un aeropuerto, un museo, o sea, que desde el punto que se conciben, o sea, desde el punto de que te contratan para hacer el proyecto, dejas el expediente técnico, hasta que se termina la obra pueden pasar 10 años, y son obras privadas, ¿no? O sea, son plazos largos que no todos los arquitectos son capaces de entender, digamos, cómo es que se desarrollan, ¿no? claro. Igual que usted, yo también como trato de mantener un balance porque, claro, el arquitecto tiene mucho de artista, entonces siempre me he buscado como otros hobbies porque la arquitectura, sí es tardado, las reflexiones también, el arquitecto tiene mucho de filósofo también, mucho, Claro, por ejemplo, digamos, si tú quieres tener la satisfacción de terminar algo, no vas a hacerlo con un proyecto arquitectónico, porque te exacto, va a quedar sí, en sí, un plano, pero la satisfacción va a quedar cuando se construye, ¿no? Pero esa claro, satisfacción tiene muchísimos obstáculos todavía que pasar para que eso suceda. Entonces buscas como arquitecto a veces tener otras formas de canalizar pues, tu arte, canalizar tu creatividad, y a veces haces como lo que estás haciendo ahora también, que me imagino que es una forma de canalizar esas ganas de producir, ¿no? Porque de alguna forma muchos arquitectos tenemos esa idea de querer producir, 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 ser productivos, y pues sucede también. Entonces,
Sí, Es parte de eso, me imagino. lo dijo tal cual. Nosotros, en realidad el equipo, ahorita incluso estamos, bueno, ahorita varios del equipo siguen todavía en la universidad. Igual en vacaciones se pueden hacer algo, se pueden a pintar, fotografía también, entonces todos tenemos eso, creo. Ahora, entrando un poquito en lo que le había comentado antes, que es el tema del confort térmico, a mí me interesa mucho, mucho ese tema y quería saber cómo emplean el confort térmico en sus edificaciones. Ah, buena pregunta. Mira, hay muchos puntos que tomar en cuenta para el tema del confort térmico. Si bien es cierto, bueno, todos los arquitectos tenemos una preparación en base al acondicionamiento ambiental, arquitectura con enfoques ecosostenibles, etcétera. Y claro, una cápite pequeñito es el tema de cómo generar confort térmico en las viviendas, sobre todo, y hablando tanto, pues, en lugares donde hace mucho frío o en lugares donde hace calor, ¿no? Sí. Y mira, hay algo clave que para nosotros es algo que si es que esto no se soluciona, pues generar confort térmico es muy relativo, ya no es lo que yo creo, que es el tema, digamos, los mismos materiales. Por ejemplo, claro, en nuestras viviendas nosotros al momento de hacer proyectos, pues también dentro del proceso de diseño, hacemos un análisis de asolamiento, definimos la orientación de la casa, todo lo que contempla el análisis, digamos, que todo arquitecto debe saber, ¿no? Sí. Para ubicar bien las ventanas, ubicar una buena relación entre llenos y vacíos, ubicar bien los vanos más grandes, etc. Todo esto con el fin y la idea, pues, de contribuir al confort térmico, ¿no? Pero puedes tener todo eso, y soy lo corroborado, no sé si está muy poco estudiado también, y eso te lo comento, no sé si has encontrado algún estudio de eso. Eh, Puedes tener todas esas intenciones proyectuales y aplicarlas, pero si es que eso no se refleja, por ejemplo, en la parte constructiva, en los materiales, pues eso no va a funcionar. O sea, mira, en el Perú, en la mayoría del Perú construyen, por ejemplo, ¿dónde están los puentes térmicos o dónde son los puntos de pérdida de calor más críticos en una casa? Las ventanas, todos Sí. los vanos. Y en el Perú casi nadie construye con vanos, aislados térmicamente. O sea, la gente hace su revoque, es el vano, pone un perfil de aluminio y ya está. Por ahí se pierde el calor. Por más que tú hayas hecho un análisis térmico de tu casa, bien hecho, hayas hecho la orientación que debes, el calor va a perderse por ahí de formas increíbles. Entonces, tiene muchas restricciones a nivel tecnológico, y eso obviamente porque también restricciones a nivel económico, ¿no? Entonces, si planteamos, por ejemplo, en ventanas termoacústicas, una ventana termoacústica está el triple que cuesta una ventana tradicional, una ventana de vidrio laminado y marcos Sí. de aluminio. Entonces, el tema confort térmico se tiene que conseguir, sí se puede conseguir, no es que se va a lograr generando, por ejemplo, digamos, utilizando todas las herramientas que hemos tenido como arquitectos, no se va a cumplir a carta cabal, pero sí se puede al menos controlarlo un poco y pues enseñarle a la gente. Por ejemplo, me ha pasado a mí que hay clientes que me dicen, arquitecto, quiero que todo sea vidrio, por favor, quiero que todo sea vidrio porque, digamos, no sé, me encanta la luz. Ya, pero mira, no podemos poner todo de vidrio pues porque se te va a escapar el calor o en ciertas épocas el calor se te va a concentrar. O sea, entonces, y si quieres tú tener esto, pues hay que tener que plantear vidrios especiales, vidrios con aislamiento insonorizados, con aislamiento térmico, aislamiento acústico. Entonces, hay formas de controlarlos. La arquitectura vernácula, como tú mencionas, lograba, ¿no? Por ejemplo, en sistemas estructurales o en tipologías de vivienda, por ejemplo, en la sierra, pues se utilizaban tener vanos pequeñitos, ¿no? Y controlar lo máximo posible las aberturas, las fenestraciones en una casa, pero eso se contradice con la idea de querer luz. Entonces, a veces tú tienes que ir sopesando cuál de los dos criterios vas a aplicar, la habitabilidad a nivel de lumínico, la habitabilidad a nivel térmico. Pero no significa que no haya cosas para solucionar. Hemos utilizado chimeneas, por ejemplo, que han servido bastante. La leña, en el valle, por ejemplo, en Cusco, en ciertas zonas, la leña es bastante abundante y barata. Puedes utilizar leña. El gas no es muy caro para generar ciertos elementos digamos, de confort térmico, tanto activos como pasivos. O, por ejemplo, chimeneas a gas.
Y ya por último, que sí se hace en el Valle, que en Cusco sí se trabaja con eso también, pero eso implicaría pues que el cliente esté con mucha más predisposición económica, pues utilizar sistemas de calefacción mucho más desarrollados, más sofisticados, ¿no? Como por ejemplo tener pisos radiantes, Sí. tanto a nivel de agua como pisos radiantes a nivel de gas, o un sistema de calefacción HVAC, ¿no? Entonces, Sí. es muy relativo, pero se puede controlar, pero no desde la forma en la que en la academia lo vemos, ¿no? Habría que estudiar bien eso. Claro, vaya. Sí, justo usted mencionaba los vanos y, por ejemplo, bueno, al menos la alternativa que yo encontré como más económica, por decirlo así, es la de la doble ventana, que eso, bueno, es más barato que hacer una ventana térmico-acústica, evidentemente, claro, por tener la cámara de aire, ¿no? En el medio. Y, por ejemplo, en tema de las puertas, bueno, al menos en mi tesis, cuando vi el tema de las puertas, pues ponerle el burlete abajo de la puerta y sabiendo que generalmente las puertas son contraplacadas, ponerle lana de vidrio en su interior, ¿no? Aprovechando el espacio que queda entre, y ya tenemos, podemos mejorar más, digamos, ese tema, ¿no? El tema de Claro, vanos. los puentes térmicos se controlan mejor. Esos son, claro, son alternativas muy buenas. Imagino que, no sé si tu tesis lo has hecho en Adobe, imagino que lo has hecho o en qué No, lo material. hice en piedra, porque allá la construcción típica es en piedra, piedra arenisca sedimentaria. Ujú. Claro, manteniendo, digamos, espesores de muros bastante considerables, ¿no? Sí, Claro, y ahí puedes, sí. por ejemplo, tener una doble ventana tranquilamente. Claro, eso sí, son ventajas que tiene, por ejemplo, el Adobe, ¿no? Que puedes tener ahí, puedes aprovechar para generar cámaras de aire en los vanos, pero obviamente todo eso también requiere una cultura de mantenimiento de las personas, ¿no? Imagínate una cámara de aire ahí, eso te dura limpio, pues, ¿cuánto tiempo? Meses, si es que no les tienes una cultura de mantenimiento. Entonces, sí, hay cosas que se compensan y que no. En Cusco no estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar calefacción. Viene una persona del extranjero que a veces quiere usar una casa y te dice, yo quiero estar en mi casa, pues, descalzo, con la menor ropa posible, a pesar de que se esté muriendo, se esté lloviendo afuera, esté cayendo helada, pues yo quiero tener Sí. confort térmico en mi casa y dentro, y tienes que conseguirlo de otras formas, entonces ahí aplicas ciertas tecnologías que sí las pueden pagar algunas personas, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en la doble ventana no es, digamos, si es que voy y la compro y ya tiene la cámara de él, sino simplemente aprovechar, como usted dice, ¿no? El espesor que tiene el muro, que suele ser de 40 centímetros, ponerlo en los dos lados, y igual cuando abre este vano puedo entrar, puedo limpiar la parte interior, lo cierro, entonces el mantenimiento digamos que es más sencillo. Y ahora cuando hice el estudio de digamos todos los elementos que componen a una típica vivienda, me di cuenta que la cubierta es por donde, digamos, el primer elemento a resolver, el componente decisivo en temas de confort térmico. Entonces ahí preguntarle si es que, digamos, en algún momento ha llegado a aplicar o tal vez ha escuchado de alguna cubierta que usted considere interesante o que ha podido experimentar que mejora las condiciones de confort térmico en su interior, ¿no? Uh-huh. Mira, hemos hecho nosotros un proyecto en la Quinzahuasi, una de las casas que hemos construido. eh, Mira, utilizando todavía techos no relativamente altos, no son techos doble altura para nada, pero tampoco son techos de alturas sencillas, ¿no? Tenemos alturas de 3 metros a 3,50, 3,90, donde eventualmente tienes que controlar mucho mejor el aire. Y sí, o sea, hemos tenido buenas, bueno, igual esto te estoy hablando en territorios donde el calor no es tan, perdón, el frío no es tan extremo, por ejemplo, en todas las zonas de valle que tenemos en Cusco, no en la altura misma, Cusco está a 3.300 metros, pero por ejemplo Pisa, el Valle Sagrado, que están a 2.300, 2.400, Sí, 2.500 metros, pues sí se logra un buen confort térmico, por ejemplo, con un cielo raso, un lana de vidrio, lana de fibra de vidrio, como aislamiento térmico, como una capa intermedia. uh-huh. Puedes usar también polietileno expandido, también funciona, y con ya sea tejandina, eh, o una cubierta de alucín, o en lo posible teja arcilla, como obviamente con todas sus capas correspondientes, se logra es un buen elemento térmico a nivel de cielo, del techo, del cielo raso, ¿no? Sí, Eh, y de todas formas, igual acá se construye más con losa, pero desde esos puntos sí se logra un buen aislamiento térmico. Y obviamente, si es que tienes madera, como
como cielo raso también, obviamente es un factor pues, que puede contribuir también mejor a las capas o a bueno, al sándwich que puedes generar ahí, ¿no? Para el aislamiento. Pero la madera es muy cara, entonces son pocas las personas que valoran la madera como tal. Sí. A lo mejor usted conoce los tetrápodos, porque hay hoteles allá en Cusco que utilizan tetrápodo como cubierta. A lo Ah, mejor mira, los a ver, conoce. tal vez no sé si los conozco con Sí, ese o a lo nombre. mejor, ajá, exacto, tal vez otro nombre. Ah, ¿te refieres? Ah, ok, ok, te estoy entendiendo. ¿Ya? Son unas pirámides con rollizos de eucalipto, abajo tienen yeso y forman esas estructuras, ¿no? De pirámides, básicamente es para optimizar el uso de la madera. Como usted menciona, es caro, entonces digamos que con las pirámides se optimiza por geometría. Claro, eso también te condiciona, ¿no? Bueno, no te condiciona, pero tienes que ya tener un lenguaje arquitectónico bastante curioso. Mira, oye, no Claro. lo he visto, me lo pasas porque de verdad no Sí, a ver, me estoy imaginando, tal tal vez vez lo he puedo visto, pero no ahorita, sé. a ver, ahorita le comparto, si no, a ver, puedo presentar acá pantalla, a ver, porque Me estoy justo, imaginando, pero no. a lo mejor ha visto porque he visto que algunos lo hacen en el Cusco, a ver, aquí está, ¿dónde está? Puedo presentar pantalla, está bien. Los tetrápodos, mira, me sonaba de otras cosas, pero no de un techo, o tal vez lo he visto, me da curiosidad. Sí, a ver, le presento, me confirman también ahí nuestros oyentes, si es que lo pueden ver. Y ahí nos confirma Majo, ok, lo pueden ver. Este fue la vivienda que hice allá, entonces es esto de acá, a ver, le doy zoom, esta cubierta. Ah, ok, 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 ya te estoy entendiendo. ¿Los ha llegado a ver en el Cusco? Porque sé que existen algunos hoteles, creo, así. A ver, muéstrame mira, no sé, a ver, me imagino que si tiene ese nombre es porque tiene o sea, una configuración en sección diferente. Exacto, sí, pero Lo in- justo cuando lo investigué, o sea, cuando lo estuve viendo, o sea, además yo lo llegué a desarrollar en tesis, igual las habitaciones y tal, esto está en nuestra página web. Ah, Claro, porque a simple vista, claro, parece un techo un típico techo de cuatro aguas, ¿no? Pero, exacto, digamos, yo sí, imagino que tiene ahí tiene una sección diferente con algún tipo de variación en la pendiente, exactamente, que tendría sí. una cámara de aire o algo así. Me estoy imaginando, no sé No, si es que es así. son varias capas, todas incluyendo el rollizo son como unos 50 centímetros, entonces funciona como un iglú térmicamente, ya que está aislado en su interior, el aire caliente se queda, bueno, por el hecho de tener bastante masa térmica, 50 centímetros es bastante, considerando el rollizo. Ah, ya, En- ya, ya, a ver, Ujú. lo que estoy entendiendo es que a ver, yo estoy viendo unos paneles como triángulos, ¿no? Se forman unos planos triangulares. Sí, Cada exactamente, sí. plano tiene un grosor, tiene ahí dentro una Sí, o sea, capa para es afuera, aire. exacto. Para adentro tengo el yeso y para afuera tengo teja, tengo rollizos y garrones de totora, tengo paja, tengo el fibra forte, tengo los rollizos y tengo el yeso. Entonces todo eso me suma unos 50 centímetros y Ah, sus 50 centímetros es bastante, sí, bastante. o Igual, sea, 50 incluyendo el rollizo, ¿no? Si le quito el rollizo son 40, porque el bueno, rollizo igual tiene 40. sección, sí, sí, es Claro, es bastante, una ¿no? forma muy buena de generar, Pero es una, claro, exacto, tener aislamiento. entonces, bueno, ahí fue la vivienda que llegué a desarrollar, pero claro, digamos que está al alcance de la gente porque es material que ellos pueden encontrar, ¿no? Porque Taquila, evidentemente, al ser una isla, pues tener que traer material de Puno, que es la ciudad más cercana, ya involucra un gasto, ¿no? Porque tendrían que ir en lancha y tal. Entonces, todos los materiales ahorita son del lugar y logra eso, ¿no? Bueno, en mi caso lo resolví por un tema de masa térmica, ¿no? Porque usted, como usted menciona, no es bastante, ¿no? Es bastante el espesor, Claro, pero pero, es pero inteligente, ¿no? O sea, estás utilizando tus materiales del lugar, así que me parece una forma inteligente. Mira, desconozco en qué hoteles ha utilizado esto acá en Cusco. sí, No he visto que lo hayan utilizado, tampoco conozco arquitecto que lo haya utilizado. Me imagino que sí, hay un montón de personas que construyen. Es sorprenderte, digamos, cada vez que encuentras algún sistema estructural o algún detalle constructivo, a veces te sorprendes cuando vas por ahí. Pero mira, hasta el nombre incluso no se me habría sí, ocurrido. incluso cuando yo lo busqué como tetrápodos,
no me aparecía nada en internet, por eso es que cuando le comento que no encontré informaciones, porque realmente al final yo lo llegué a desarrollar porque mi asesor fue un arquitecto que en algún momento lo llevó a emplear y encontró, digamos que, este es un sistema que utilizaban antiguamente los incas para optimizar el material. Y bueno, él luego de hacer una serie de estudios y mediciones térmicas, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo lo intenté antes, no me salió tan bien, y digamos que esto hubiera sido la mejor forma, digamos, algo así debía hacerlo, me dijo. Y fue más de consultar, leer por experiencia propia. Usted, como usted comenta, ¿no? Usted dijo antes, mucho de la arquitectura vernácula y el conocimiento, este vernáculo se adquiere de forma empírica, mas no existen documentos e investigaciones que lo registren de esa forma, ¿no? Como para que otros arquitectos puedan emplearlas en su arquitectura. Entonces, bueno, Claro, por ese lado, son a saberes, ¿no? ver si los... Exactamente. Exactamente, sí, a ver si no se los comparto igual a los que les interese ese Mira, sistema. sabes qué sería genial ahí? Ahí Que le está. agregues a esa imagen un detalle arquitectónico, un corte, para Sí, entender mejor cómo funciona. sí, uy, sería, a ver si no, tengo por aquí, pero bueno, a ver si no para seguir, pero ahí pueden, todos nuestros oyentes pueden ver ahí en nuestra página, por si les interesa, pues justo me hizo, como que empezamos a hacer sinergia entre las ideas, ¿no? Bueno, quería comentarle también, si es que usted cuando, como usted me comenta, ¿no? Ha hecho este proyecto en PISAC, y ha utilizado los hilos rasos, ha empezado a utilizar la madera. Entonces, saber si es, cómo ustedes realizan después las mediciones térmicas para tener como un registro del comportamiento térmico que tienen los proyectos. Y si es, y digamos, teniendo esa información, ¿cómo podríamos, cómo, digamos, cómo, porque eso queda, ¿no? Como un registro documental, y luego eso sirve para el siguiente proyecto y decir, bueno, esto aquí falló tal vez, podemos mejorar en el siguiente. No sé si es que realiza mediciones de ese tipo. Wow, y te lo mira. Esto, de hecho, mira, te comento, o sea, hacer ese tipo de trabajos implicaría un servicio, una especialidad, ¿ah? O sea, yo te recomendaría si es que te llama la atención eso. Sí. Imagínate, tú simplemente te dedicas a dedicarte a corroborar y a hacer mediciones y buscar mejoras para las soluciones térmicas netamente, ¿no? Para viviendas. No, nosotros no hemos llegado hasta el momento a hacer algún tipo de comprobación térmica a una vivienda, porque uno, los equipos que necesitarías, mira, oye, hacer una medición técnica empírica la puedes hacer, ¿no? Con algún termómetro, con ciertos sensores, pero pues de forma empírica, Sí. más allá de las sensaciones que puede tener el cliente, o más allá de eso, hacer una medición térmica científica, como Ujú. debe ser, pues no hemos hecho en ningún proyecto hasta el momento. Hemos tenido experiencias más allá, digamos, todos los conocimientos que hemos podido sacar han sido de las experiencias sensoriales, claro, a nivel de habitabilidad, ¿no? O sea, ya son, digamos, como se comprueba, digamos, que esta casa donde has planteado un muro, un ventanal que va a funcionar como un muro trombe, eh, te mantiene una temperatura correcta técnicamente, puedes utilizar un termómetro ahí, puede funcionar, pero más allá de eso, no hemos hecho y tampoco hemos implementado un sistema para corroborar este tipo de cosas. ¿Por qué? Hay muchos detalles, ¿no? Imagínate tener que volver a una vivienda que has terminado de construir, molestar, hacer toda una medición que me imagino que tiene que ser durante todo un año, ¿no? Si no tiene sentido para hacer tus mediciones. Sí, o sea, Para hacer, digamos, bueno, en mi caso, por ejemplo, igual como usted dice, ¿no? Fue una vivienda, en realidad, con unos termohigrómetros que miden temperatura y humedad relativa. Y claro, para no incomodar a la familia, solo estuve ahí 4 días en el mes más frío, digamos, como para ver el escenario, el peor escenario, digamos, ¿no? Para no fastidiar todo el año. Y con eso ya tener como una pequeña muestra. Claro que lo ideal sería ir más tiempo, como usted comenta, pero claro, existen estas limitaciones, ¿no? De tiempo, de costo de traslado y todas estas cosas que, claro, sí. sí, Uy, sería ideal, o sea, sería ideal porque validarías, o sea, científicamente validarías tu proyecto, ¿no? Dirías, ok, has planteado todo esto, si es que has llegado a plantearlo también desde el punto de vista utilizando softwares, por ejemplo, para hacer cálculo igual de inercia térmica a un espacio y a ir a corroborar, pero pues mira, o sea, honestamente, de una casa, hacer ese estudio de dos casas, ujú, ya tienes un tema de investigación. sí, Entonces, aguanta. claro, Sí, es un tema de muchos detalles, o sea, digamos, tener equipos calibrados, o sea, imagínate, porque, digamos,
ir con un termómetro y un termómetro a pues, medir una casita, pues te ayuda a tener un marco de referencia para tus proyectos. A nivel proyectual creo que sí, pero de ahí a tener, a validarlo y es que sea información que tenga una validez más científica, que creo yo sería la intención de esto, pues yo siento que sería más complicado. Tienes que elaborar todo un sistema o todo un Evidentemente. método de medición, todo diseñar un método de recopilación de este tipo de datos y procesarlos, y tener un modelo. Estamos hablando, creo, de investigación, netamente. No, pero Claro. no te comento que no hemos llegado a eso por varias razones, o sea, muchas razones que quizás, lo que sí me gustaría es, por ejemplo, tener a alguien, una empresa, oye, contrata un consultor en, Sí. en soluciones térmicas o en confort térmico, Ujú. digamos, a ti, Ítalo, te contrato, Ítalo, por favor, ve a corroborar y alguien lo haga, ¿no? Porque es una Acepto, especialidad. Yo acepto. entendería que esto implicaría tener una especialización. Sí. Sí, ¿no? Pero si no, estaríamos viendo pues a ir a ver qué onda, ¿no? A ver, la sensación de, oye, mira, sí, Claro, hemos tenido eso. Sí. Lo que sí me claro, ya gustaría, por sería ir ejemplo, con un sería plan. volver, lo que sí hemos hecho es utilizar los climas más extremos, por ejemplo, en Cusco, Sí. que es junio, justo más o menos un mes, de hecho este mes fue el mes más frío que podemos haber tenido hace mucho tiempo, y Ujú. haber visitado obras, que algún par de casas que hemos construido, y ver cómo se sentía ahí dentro, el nivel térmicamente, y entonces, ni bien tú dices, oye, mira, yo me siento bien acá, es habitable, pues ya ¿cómo se llama? Ya siento que el proyecto funciona, porque yo validarlo, imagínate, tengo que validarlo térmicamente a mi cliente, ese costo a dónde lo mando, a mí, no creo que yo lo tenga que asumir, le mando a mi cliente, pero mis clientes que van a querer comprobar su casa térmicamente, hacer un estudio, o sea, sería chévere, Claro. me gustaría, Sí, sería genial porque tener esto, también pero no hemos contribuiría a lo que implementado. usted me comenta antes, contribuiría a la idea que usted me comenta antes de, claro, nosotros tenemos la posibilidad de empujar un poquito más y si digamos tenemos, digamos, la data, podríamos tratar de lograr eso, ¿no? Pero como usted comenta, sí, no se puede siempre, porque puede ser un fastidio para la familia también, sobre todo Ahora, más por eso. es que hay muchas cosas, que eso es auditar tu modelo, ¿no? O sea, hay muchas Claro. razones, digamos, por las cuales incluso hasta ese experimento puede ser, estar equivocado, por tener un margen de referencia equivocado. Muchos de los proyectos no lo construimos nosotros, lo construía alguien con su propio contratista, su propio maestro. Ah, ok, ok. Entonces, ¿y qué haces en esos casos? Tendrías que tú haber tenido todo el control de la obra, como en el caso de Pisa, que hemos nosotros tenido todo el control de la obra, pues para decir, ok, mi proyecto a nivel, tanto desde el punto de vista que se ha proyectado de los planos hasta la construcción, ha sido tal cual se ha pensado, tal cual el arquitecto Ujú. lo ha pensado, el profesional, Sí, y por los resultados a nivel de auditar tu proyecto, no tanto a nivel térmico, a nivel funcional, a nivel tecnológico, de la durabilidad de los materiales, pues ya así dices, no, oye, mira, este proyecto en este proyecto, por ejemplo, nos equivocamos en 2 puntos, ¿no? Ya lo vas resolviendo, porque no, así aprendes, ¿no? Así calibras, así mejoras tu práctica exactamente. constructiva. Térmicamente, mira, más allá de simplemente sensaciones, Claro. no hemos llegado a corroborar eso, pero, uy, o sea, tienes un buen tema de investigación ahí, la verdad. Ah, no, gracias. A ver, alguien nos está comentando, Herbert. ¿Qué tal, Herbert? Es de la universidad también. A ver, Herbert dice, ¿por qué el nombre de los techos de tetrápodos? ¿O qué lleva a tener ese nombre en ese sistema? Tetrápodos viene de la forma misma, como es una forma piramidal, esa era la palabra, tetrápodo. Se compone de pirámides, no de medias pirámides, o sea, tiene que ser un cuadrado en planta, ¿no? Por decirlo así. Por eso es Herbert. Bueno, continuamos. Después quería saber, está, ya de Herbert, genial, gracias por el like ahí. Eh, ¿Cómo manejan? ¿Han tenido proyectos, supongo, donde no ha llegado el agua potable, ¿no? El desagüe, tal vez. Me gustaría saber cómo han manejado el tema de las aguas residuales. Aguas residuales o agua potable, ahí sí, bueno, ambos. Manejaría cómo, cómo se manejamos. Sí, si Mira, se te puede comento, ambos, sí, sí se puede En el ambos. Valle, en el Valle Sagrado, muchos de los proyectos que hemos tenido, casi te voy a hablar de honestamente, un 80%, que son proyectos a nivel de casas de campo, glampings, que son los últimos proyectos que hemos hecho. Es muy raro que tengan servicios básicos. Primero, casi Sí. ninguno tiene desagüe. Se Ajá. trabaja con biodigestores, que creo que es uno de los puntos que manejamos o hemos visto que es más
conveniente, más viable para una casa, para un proyecto pequeño. Em, si hablamos de viviendas, hablamos de hoteles pequeños o alojamientos pequeños, lodge pequeños, creo que los biodigestores son una buena opción. De la misma forma, si funcionan solamente si lo sabes utilizar, tienes un correcto plan de operación y mantenimiento para esos elementos, porque si no, no sirven. Por ejemplo, digamos, si vas a utilizar un sistema de biodigestores con bacterias anaeróbicas, pues tienes que evitar, por ejemplo, utilizar, al limpiar tus baños, lejía, elementos muy Claro, fuertes, porque matan las bacterias y ya no te funciona el biodigestor. es Y eso cierto. implica, por ejemplo, un tratamiento diferente, al menos por ejemplo, el planteamiento del desagüe, ¿no? Ya no puedes mandar digamos, todas las aguas grises o todas las aguas residuales al biodigestor, pues, por ejemplo, la lavandería, que utiliza químicos muy fuertes, pues, mandarlo al biodigestor sería un error, ¿no? Vas a valorar tu biodigestor. Claro. Entonces, ahí se plantea algo muy diferente a lo que planteas en un lugar convencional, como que ya tiene, por ejemplo, un sistema de saneamiento de desagüe, ¿no? Entonces, Ujú. hace poquito nos pasó, por ejemplo, ya también, un proyecto que estamos haciendo es un restaurante en Culiaca. Es un restaurante de casi 3.000 metros cuadrados, solamente el restaurante, con una Ujú. capacidad de 700 personas, que ya también, obviamente, ahí plantea un biodigestor o biodigestores. Eso está en un lugar donde no hay tampoco ni agua, ni desagüe, ni electricidad. Así lo planteó el cliente, pues, Ok. y en ese punto, pues, plantear, por ejemplo, biodigestores, pues imposible, porque nuestro equipo nos dice eso no va a funcionar. Hasta los biodigestores, que su misma idea de biodigestores es básicamente expulsar agua al infiltrarla al suelo, toda la capacidad de biodigestores que podrías utilizar ahí para esa dotación de ese proyecto, incluso hasta pues, podría significar em, digamos, saturar mucho el suelo y malograr tu propia estructura. Entonces, se Ah, define de ahí, pero los biodigestores son el uso más común. De ahí podemos ir a petar, por ejemplo, hemos hecho proyectos de saneamiento, perdón, de habilitaciones urbanas, donde sí. el planteamiento más adecuado es hacer una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y ahí que esté contemplado dentro de toda la lotización que puede manejar un cliente también. Plantas IMHOF, hay muchas alternativas, pero los biodigestores han funcionado muy bien, o en su defecto hay clientes que no les gusta porque no saben operarlos, por ejemplo, no saben mantenerlos, entonces prefieren ir por lo más seguro, más conocido, que es un pozo séptico, que también se le da su tratamiento adecuado y funcionan bien. Ok. Ahora, en caso de agua, por ejemplo, hay Ujú. varias formas de solucionar. Creo que el agua es uno de los puntos más sencillos de solucionar. No nos ha pasado, al menos hasta ahora, tener un problema grave. Eh, si es que tienes agua en el subsuelo, o sea, en muchos casos hemos encontrado, haciendo el MS nada más hemos encontrado agua en la calicata a 1 metro, 2 metros de profundidad, significa que puedes utilizar agua de subsuelo, agua que Claro. está depende de la mapa freática y pues Ujú. simplemente llevándola al laboratorio con algunos filtros, puedes potabilizar y consumirla, ¿no? O en el peor de los casos que nos ha pasado, simplemente planteas un tanque de recolección, de almacenamiento y pues compras el agua, ¿no? Funciona también así. El más crítico creo yo es la electricidad a nivel de servicios, que a pesar de que hay paneles solares, para lo que requiere implementar una vivienda, y solo una vivienda, un equipo de paneles solares, por más que nos vendan la idea de que sí, o sea, es un sistema renovable y verde y todo esto, pues no es suficiente para el funcionamiento convencional de una casa, ¿no? Hay elementos que un panel solar no se va a aceptar y vas a tener que obtener baterías de respaldo y es una inversión fuerte, ¿no? Pero por ese lado hemos solucionado de esas dos formas. Hasta el momento no hemos tenido problemas. Y con respecto a lo que me comentó, ¿no? Lo más difícil es el tema eléctrico. Entonces, si digamos ya las baterías, ¿qué otra solución? Panel solar, baterías de respaldo, ¿alguna solución extra tal Es vez? que, no, o sea, es que, por ejemplo, pasa, ¿no? A veces hay Ajá. clientes que dicen, mira, yo quiero que mi casa sea, o mis cabañas sean ecológicas, ¿no? Entonces quiero implementar paneles solares. Se pueden Ujú. implementar una red de paneles o sea, todo un sistema de paneles solares, por ejemplo, pero digamos, a veces no quieren implementar, por ejemplo, un tanques elevados o quieren o necesitan por obligación su punto de agua está ubicado en un extremo bien bajo y necesitan tener presión. Entonces, para plantear un sistema de bombas, por ejemplo, con paneles solares, implicaría tener una granja de paneles, ¿no?
Y la Mm, inversión que eso requiere, por ejemplo, pues es claro, inviable, es más viable, por ejemplo, que consigan un punto de abastecimiento de electricidad, que es, por ejemplo, plantar 5 kilómetros, no sé, 5 postes, 1 kilómetro de tendido de cable es más económico que el otro. sí, O sea, los paneles solares, a partir de ahí, digamos, otra alternativa para energizar una casa es muy difícil. Tener un grupo electrógeno, generadores, sí, pero esos hacen ruido. Entonces, o sea, hay formas de solucionar, pero el más complicado, como acabas de ver, por los temas de logística, es la sí, electricidad. Sí, la electricidad, ok, porque es lo que más te puede complicar tanto a nivel de inversión, a nivel poner en marcha una casa, un proyecto, la electricidad. Incluso sin electricidad no puedes construir, o sea, imagínate. ¿Ves? sí, ¿Cómo es armas cierto. ahí? ¿Cómo así que es soldar? Mira, eso pasa también en este proyecto de Juliaca, ¿no? Ok, Por ejemplo, es un proyecto, tenemos una luz de 20 metros, unas vigas triangulares, unas cerchas triangulares de 20 metros de luz, uf, que solamente las pueden soldar si tienen una capacidad eléctrica bastante buena, porque cuando no hay digamos, una buena conexión a electricidad, la sí, soldadura puede salir mal. ok, Entonces ahí tienes que prever, por ejemplo, pues que digamos, luego ok, los trabajamos en taller, ¿no? Entonces tienes que prever que todas las vigas estén armadas en taller, pero no puedes armar una viga de 20 metros. Imagínate, necesitarías un camión enorme, entonces tienes que partirle, entonces tienes que prever, por ejemplo, solamente la parte de estructuras de una viga ya tienes que estar sí, prevista para fabricarse en obra, solamente porque no hay electricidad en tu casa. Agua claro. puedes conseguir, digamos. El desagüe de alguna forma puedes conseguir solucionarlo, pero la electricidad creo que al menos es la más crítica en un proyecto. Sí, ya es un tema de logística, creo, ya eso. Sí. Bueno, a ver, entramos, creo ya, porque eso es sí, una de mis dudas. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre esto que acaba de comentar el arquitecto Edson Pero para resolverla buenas, ahora, antes de buenas pasar. preguntas que estás haciendo, Ítalo, porque estas son cositas que aprendes solamente haciendo proyectos. Ahí te encuentras, esos son problemas que te vas a encontrar haciendo proyectos, ¿no? Digamos, arquitecto, ¿no? Ya tienes tu proyecto, pero no tienes agua, ¿no? No tienes desagüe, ¿no? O no tienes electricidad, y simplemente ahí es donde aprendes, ¿no? Entonces está bien que preguntes eso, porque a pesar de que son preguntas bien básicas, son saberes que no aprendes en la universidad comúnmente, ¿no? Lo aprendes en cancha. Sí, sí, justo por eso es nuestra duda, porque como ya estamos saliendo del mundo laboral, y ya nos ha tocado, porque bueno, también comentarles a la audiencia, si bien somos un grupo de estudiantes, también cuando necesitamos hacer proyectos, siempre nos apoyamos de profesionales, evidentemente por la experiencia que estos tienen. Entonces ahí nos surgen un montón de preguntas que también aprovechamos a hacer en estos espacios. Por eso a bastantes estudiantes se nos conectan a nuestras ponencias. Bueno, acá, ¿alguien más tiene alguna duda? Antes de pasar al siguiente tema, chicos, es el momento de hacerla. Si, si no tienen dudas también, den un pulgar arriba y continuamos también. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Creo que no. Listo, entonces vamos continuando. Ok, listo, todo bien, genial, Ismael. Genial, Marco, súper. Eh, Después queríamos entrar al tema de marketing digital, algo muy importante también en nuestro campo, porque claro, acá el arquitecto también tiene que saber vender, claro que sí. Entonces, queríamos preguntarle cómo maneja Reactivo el tema de redes sociales, qué redes usan y con qué fin la usan, ¿no? A lo mejor Instagram lo utilizamos para esto, Facebook para esto, TikTok para esto. Me gustaría saber un poco, digamos, el detrás de cámara en tema de redes sociales de Reactivo. Mira, esa es una muy buena pregunta y buena observación que acabas de hacer, que el arquitecto tiene que saber vender, no todos saben vender. Yo, por ejemplo, felizmente tengo un socio que sabe, nos complementamos muy bien el tema de cómo vender un proyecto, uno sabe comunicar, el otro sabe vender lo que estás comunicando, entonces es clave un arquitecto saber vender su trabajo. A ver, en redes sociales, te soy honesto, no es que nos hemos capacitado, básicamente, ha sido netamente igual un proceso de experimentar, y en ese mismo proceso de experimentar con estas redes, con el crear contenido. Básicamente lo primero es crear contenido, creo que eso está cantado. Cualquier persona que quiere visibilizar en las redes tiene que crear contenido. Si no creas contenido estás frito, básicamente.
Y ahí es la forma de la cual mencionas, ¿no? ¿Qué redes utilizamos? Mira, yo desde un inicio, por ejemplo, al inicio pensaba que Instagram era una red social más para cierto público o más para cierto tipo de contenido, TikTok para otro, y empezamos nosotros a pensar, y voy, tenemos que hacer contenido para TikTok, aparte para Instagram, aparte para Facebook. Pero nos hemos dado cuenta que cuando planteas una forma de comunicar tus proyectos original, con identidad, sobre todo creo que es lo importante, que sea genuino, que creo es lo más clave, funciona en cualquier plataforma, ¿no? Probablemente no de la misma forma, pero de que van a funcionar, van a funcionar. Entonces, nosotros hemos empezado con las redes sociales, creo que TikTok es la plataforma que más nos impulsó, la que más visibilidad te da, al menos un inicio, y en general tienes que aprovechar esa visibilidad que te da, ese pequeño golpecito que te da, ese empujoncito que te da TikTok al inicio para poder vender tu trabajo y pues llegar a más gente, ¿no? A más público. Instagram también, luego después en Instagram también empezamos a tener a pedir público, a seguir, a subir en seguidores, a tener una comunidad y eh, básicamente ambos públicos funcionan muy bien, Facebook también, o sea, son al final redes sociales que quizás manejan un público diferente, pero la comunicación, al menos el estilo de comunicar o vender un proyecto es el mismo en general, ¿no? Claro. Ok, de esto me quedo con, creo que es más importante encontrar una voz, ¿no? Tener algo que decir, una forma de comunicar más que pensar en la plataforma, digamos, ¿no? Porque, Exactamente, sí, 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 sí. Tienes que buscar la forma de comunicar, tener es tu esencia, un poquito tener tu esencia al momento de comunicar tus proyectos, ¿no? Hay mil formas de comunicar un solo proyecto, entonces, mientras sea genuino, creo yo, funciona bien, va a funcionar. sí, a mí me gusta mucho cómo Reactivo utiliza los diagramas, o sea, yo los diagramas la primera vez que lo vi fue con el estudio de Big Group, pero en realidad es una forma, o sea, funciona tan bien y lo entienden personas que incluso no son arquitectos, entonces yo creería que por eso es que Reactivo ha alcanzado esa visibilidad, ¿no? Con personas que no son arquitectos, ¿no? Pero Es que lo que ese entienden el proyecto. es que esa es la clave, Italo. O sea, te decía, ¿no? Por ejemplo, igual ya entenderéis por qué te estaba comentando eso al inicio por interno. Nuestro público objetivo no son arquitectos, al menos lo que nosotros... Y pasaba con los chicos, cuando había chicos que tenían que pasar, estaban en la oficina, y les daba la Sí, tarea, por ejemplo, de tienes que trabajarme la parte representación, por ejemplo, los diagramas de una casa, de un proyecto para hacer el video. Claro, lo sí, hacían muy arquitectónico, ¿no? Y sí, o sea, sí, todos hemos partido de ahí, pero al final el público que va a ir a verlo eso no es, el que te va a consumir no es arquitecto. Entonces, eh, claro. tenías que hacerlo para ese lado y desligarte de tu lado arquitectónico, sacarte esa idea de que el arquitecto, o sea, todo ese lado de arquitecto estético, no sé qué le llaman, que tiene su público, sí, puedes tener público, pero pues, o sea, hay otro público ahí que vas a atender. Depende mucho también de qué público quieres captar, o sea, nosotros hemos ido agarrando, tenemos un target, un tipo de público objetivo de nosotros. No hay cierto público que no lo tenemos, hay cierto público que tampoco lo vamos a tener hasta cierto punto, pero para agarrar ese tipo de público, pues tienes que también hacer un contenido pensando en esas personas, ¿no? En el lenguaje, no ser, por ejemplo, nosotros no somos muy poéticos al momento de proyectar. Hace poquito, por ejemplo, hicimos un video en el Sí. cual yo dije arquitectura colonial, yo Ujú. sabiendo que el término estaba mal, pero, pero a ver, todo el mundo, personas que no son arquitectos, conocen que hay cierto tipo de arquitectura, la arquitectura que se desarrolla durante el virreinato es que se llama arquitectura colonial. Entonces, ahí está el dilema, ¿no? Y le digo como debe ser, pero eso es muy académico, o lo llamo como se le llama coloquialmente, y gano más seguidor, mano, gano más posibilidades de entendimiento, ¿no? Entonces, hay que saber tomar, balancear un poco, pero obviamente sin parecer pues chabacano, sin parecer alguien, un profesional que no conoce lo que habla, ¿no? O sea, hay que buscar el equilibrio de, Claro. oye, está hablándome, se nota que es profesional con términos correctos, pero se hace entender. Esto es un poco complicado, creo yo. Yo al menos creo que hemos logrado un tipo de contenido. Uno nada más, nos falta desarrollar más, experimentar con más cosas, pues que sea Sí, agradable de ver, ¿no? claro. Sí, me hace mucho sentido con lo que antes nos hablaba, antes entrevistamos a un arquitecto mexicano, el arquitecto Víctor, y él nos hablaba de que el arquitecto tiene que aprender a hablar en diferentes tenores, ¿no? Que no tiene que aprender a hablar desde el albañil hasta otro arquitecto que le pide terminología súper técnica, hasta una persona
que no tienen ni idea de arquitectura, entonces tienen que aprender a hablar, es como aprender a hablar diferentes idiomas, él nos decía, ¿no? Que está bueno tener ese tipo de conversación y que tenemos que salir a entrenarnos en eso, ¿no? Porque eso se aprende cuando uno ya está en la cancha, no lo aprendemos en clases. Sí, sí, definitivamente. O sea, saber vender, si es que sabes vender, sabes comunicar, puedes como vender cualquier cosa, básicamente. O sea, Es cierto, la es cierto. comunicación actualmente va a ser la idea de comunicar ideas, o sea, perdón, la forma de comunicar tus ideas, tus proyectos, sea arquitectónico, sea fotografía, cine, va a ser una habilidad que si quieres sobresalir ahora vas a tener que desarrollar completamente. Entonces, es algo que no te puedes quedar atrás de alguna forma, ¿no? Listo. Y quería preguntarle justo, hablando de las redes, estuve viendo que ahora son internacionales, tienen proyectos en Colombia. Entonces, a mí me interesa saber cómo es que pasaron de, digamos, primero tener proyectos acá en Cusco, ¿no? Y luego saltan al mercado internacional, por decirlo así. Tal vez existe algún método o cómo dirigieron su contenido para tener esos clientes en el extranjero. Me interesa saber cómo llegaron a ese punto. Lo mismo, o sea, el contenido que hacemos no está tampoco enfocado en Cusco, o sea, decir, oye, no, tampoco busca un lenguaje muy, vamos a decirlo así, no busca un lenguaje muy nacional, muy local. Eh, Creo yo que cuando el contenido es muy agradable de ver, o sea, yo estoy seguro que el algoritmo y la forma en la que tiene, cómo se maneja las redes sociales te ha traído contenido de otro país a ti, de algo que te interesa, pero que no vas a poder consumirlo, digamos, de otros continentes, ¿no? Claro. Eh, pero creo que yo que a nivel de territorio en Latinoamérica tenemos cosas muy en común, que los proyectos que hemos ido publicando, porque básicamente nosotros Sí, publicamos cómo se resuelven ciertos dilemas proyectuales de nuestros clientes, tienen cosas en común, ¿no? O sea, mucha gente busca ciertas cosas que buscan en Guatemala, lo buscan en México, lo buscan en Chile, lo buscan en Colombia, lo buscan en Perú, y pues por eso hemos sabido llegar a eso. Ahora, igual te comento, nosotros desde que hemos empezado a la oficina, nosotros tenemos el proyecto de Colombia en febrero, logramos cerrar ese proyecto, de hecho lo entregamos hace poco ya. Ahora estamos haciendo uno en Guatemala, em, pero del proceso de cerrar un proyecto a los contactos que hemos tenido antes, o sea, nosotros hemos tenido leads o consultas, cotizaciones, vamos a llamarlo así, de clientes de extranjero desde el día uno que hemos explotado en redes, digamos, ¿no? Desde que hemos decidido aprovechar las redes sociales. Ahora, todo el proceso de cerrar un proyecto del extranjero hasta ese punto fue largo. Y es muy difícil, no es fácil cerrar un proyecto porque te hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué contratas a alguien del extranjero cuando tienes arquitectos sí, locales? O sea, no tiene sentido. Y ahí es donde ya va una etapa importante que quizás no enseñan, y aprender es muy complicado, que es la forma de vender, ¿no? Ya a nivel, ya hablo no la venta del marketing, sino viendo la venta personal, o sea, ya de cuando llega tu lead, llega tu prospecto de cliente sí, y ofreces cosas que te diferencien de lo que lo puede ofrecer un arquitecto de su país, ¿no? Entonces, eh, mientras la marca se hace más fuerte, obviamente es ciertamente más fácil cerrar porque hay más confianza, ahí se conocen un poco lo que tú puedes ofrecer. Eso ayuda, pero es un proceso largo y tiene que ver también con otras habilidades, no solamente de comunicación, sino también de tratar un cliente, ¿no? De cómo convencerlo, pues, de contratar contigo, que es lo que tú decías al inicio, ¿no? Tienes que saber vender, no solo venderte cómo te comunicas, sino también cómo llegas un día a una reunión con un cliente y explicas qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque claro. ahí decide el cliente si te va a contratar o no. Entonces, esa habilidad no todos la tienen, es muy complicado. De hecho, y bueno, ahí llegaremos a eso, pero hay una figura, te voy a comentar, si es que no existe, que no existe, pero se necesita, que es el arquitecto vendedor. O sea, no es el arquitecto proyectista, no es el arquitecto eh, urbanista, no es el arquitecto que hace renders, el que se especializa en visualización, o el arquitecto que se especializa no sé, en presupuestos. Pues hay un hueco ahí, arquitecto, dos, mejor dicho. Uno es el del tema del marketing, de cómo comunicar, porque
no todas las personas que han estudiado marketing, por ejemplo, saben cómo comunicar un producto como el de un arquitecto. Y de la misma forma, no todos cualquier vendedor, digamos, un vendedor de seguros, todavía un vendedor de una tienda, ¿no? Un vendedor inmobiliario, por ejemplo, tiene que conocer muy bien lo que está vendiendo. Entonces, qué mejor que un arquitecto para saber qué está vendiendo. Entonces, pero esa capacidad de venta, esa capacidad de vender no la tienen todos. Entonces, es un perfil, por ejemplo, que estoy conociendo, he dicho que conozco otra oficina también en Cusco que llegó a buscar, o sea, llegó a buscar ese perfil de, oye, necesito un arquitecto Sí. para ventas, para asesor de ventas, ¿no? Así como, Sí. entonces, es un perfil que, pues, eventualmente, si en cualquier servicio, pues, vas a necesitar, y como tenemos nosotros un servicio, un rubro que es de servicios, y es un rubro de servicios bastante complicado de sobrellevar, pues, se necesita también ese talento humano, ¿no? Claro. Ya que por el momento entiendo que lo están haciendo a usted y el arquitecto Diego, ¿no? Sí, porque, o sea, a ver, o sea, ya por sí la oficina del equipo es ya más grande, pero a nivel de ventas, a nivel de marketing, recién estamos, por ejemplo, pues estableciendo lineamientos, ¿no? Que pueden ir viendo, porque, a ver, o sea, claro, hay servicios, he visto que hay personas que ofrecen el servicio de, pues, de poder sobresalir tu marca de arquitectos, o sea, Sí. enfocado netamente en conseguirte proyectos. Pero básicamente hacen lo mismo, ¿no? Pero tienes que generar sistemas, ¿no? Sistemas para trabajar. Igual que un vendedor, ¿no? Un vendedor, que alguien que te va a vender un auto, por ejemplo, tiene que venderte una experiencia. Es muy diferente, por ejemplo, vender un servicio de arquitectura, es difícil, pero es parte del proceso de un arquitecto, ¿no? Claro, genial. Ahora, justo usted me comentaba de que el proceso que ha tenido que pasar, a ver, primero contactar con mucha gente de otros países hasta llegar a cerrar la venta con ese cliente en Colombia. Seguramente han aprendido muchas cosas en el proceso, entonces, justo que tocó el tema, a mí me interesa mucho eso y es, ¿qué pasa después de que, y cómo ha llegado a cerrar esa venta, poniéndonos en el caso concreto de Colombia, que el cliente lo contactó? ¿Qué pasó después y qué hicieron, digamos, bien para que se cierre esa venta, ¿no? ¿Qué lecciones aprendieron que a lo mejor nos sirve a nosotros como comunidad? Es diferenciarte, o sea, ofrecerle algo que un arquitecto de su país no le va a dar, ¿no? O sea, no le va a solucionar. Y a veces muchos te contactan, si te contactan es porque pues han visto en ti pues algo interesante, ¿no? Entonces tienes que identificar eso, qué es lo que Diego, por ejemplo, que es un crack en ventas, que es mi socio, él ve mucho más ese punto, que es el tema de su dolor, ¿no? ¿Cuál es su dolor? ¿Qué es lo que qué es lo que ese cliente te ha hecho que te contacte a ti, y qué es lo que tú puedes subsanar o solucionar de él, ¿no? Entonces, si te identifica, y eso, como te digo, es una habilidad, ¿no? No, digamos, no se enseña, o sea, no te puedo decir, oye, mira, así vas a vender mañana, ¿no? Es una habilidad que hay que detectar, y cada cliente tiene su propio dolor, o sea, diagnosticar eso es, cuando he cerrado, por ejemplo, un proyecto y he cerrado otro, a veces la diferencia de por qué has cerrado es muy diferente, o sea, es muy largo. Por eso te decía que Claro, ahí está una habilidad que vas desarrollándola con el tiempo. Nosotros al inicio del proyecto hemos tenido, es gracioso, nosotros al inicio, cuando hemos explotado en redes, hemos tenido muchos leads, eh, hemos tenido, creo que las primeras 2, 3 videos que hemos publicado, hemos tenido un montón de reuniones, hemos llegado a un montón de cotizaciones, pero no hemos cerrado ninguno. Y ahí es donde empiezas a vivir, ¿no? Oye, tal vez que puede ser precio, puede ser claro, entregables, el servicio, cómo te estás vendiendo, un montón de cosas, hasta la forma en la que te vistes. O sea, de una reunión con un cliente, pues tienes que, hasta te pueden llamar, te puedes cerrarlo por cómo te han visto físicamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas, la capacidad de venta todo un tema grande en general, es muy complicado, entre comillas, voy a decirlo así, es abierto, es un tema tan grande que, ¿sabes? Por eso los vendedores pues tienen, o sea, si son buenos, pues ganan bastante bien, porque pues con comisiones nomás puedes hacerte muchas cosas, pues, puedes ganar mucho. Entonces, es un arte que no se puede enseñar, sino se tiene que uno tener el talento, o sea, poder desarrollarlo con la experiencia, ¿no?
claro. Pero sí, por No, ejemplo, ya justo antes que se me olvide la idea, Graña sí, Cooper Nicolini, tú conoces esa firma, ¿no? De arquitectos, me sí, imagino. sí, sí, sí. Ya, no sé si sabes, por ejemplo, o sea, que el arquitecto, el autor, el arquitecto proyectista era Nicolini. Ya. Quien tenía los contactos era Graña, a nivel proyectual, de nivel de equipo técnico, pero quien vendía muy bien era Cooper. Cooper sabía vender muy bien, o sea, él se movía a los contactos, él conseguía el networking. Entonces era un equipo que entre los tres, pues eran tres arquitectos que tenían tres diferentes habilidades pues para pues, lograr hacer lo que han hecho ellos, ¿no? Todos los proyectos que han logrado. Uf, muy buena, muy buena. Eso también nos hace pensar de que, pues, como tal vez como reflexión, ¿no? Que si nosotros tal vez identificamos que no tenemos esa fortaleza, pensar en empezar a rodearnos de ese tipo de personas, ¿no? Que nos pueden hacer crecer a nivel profesional, porque como usted comenta, es muchas veces ese instinto, ¿no? Tal vez el instinto que usted identifica en el arquitecto Diego, ¿no? Que difícilmente, como dice, eso nos puede enseñar, pero que otras personas también tienen y está bueno identificarlo en el camino, ¿no? Profesional. Y acá, a ver, listo. Y ahora vamos a entrar al último tópico que es las IAs, las IAs. Pero antes de cerrar con eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta referida al marketing que quiera hacer el arquitecto Edson. Puede hacerla ahora, puede hacerla ahora. A ver, pueden ir comentándonos por el chat. Listo. A ver, esperamos ahí un ratito. Sí, es un punto, es un tema que para mí debería tocarse mucho más, porque o sea, hablar de marca personal, hablar de cómo desarrollar una marca, este nivel de arquitectura es bastante, hay mucho por hilar ahí, hay, y hay mercado, lo bueno, pero sí, es un tema muy bonito para hablar, pero es para penetrarte pues todo un tema quizás de conversación Sí, central. esto un tema. A ver, si no tenemos más preguntas, yo quería hablar del último tema y ya para cerrar, tenemos el tema de las IAs. Bueno, ahora vemos, acá nos aparecen videos de IA en todas las redes sociales, a veces demasiado, pero hay que saber usar bien la IA porque hay muchas veces en las que nosotros vemos que la IA pues es mal usada, digamos, ¿no? Y en nuestra profesión tenemos IA para todo, tenemos, bueno, ahora IAs para hacer renders, para hacer videos recorridos. Ahora último están saliendo IAs que nos permiten ver múltiples opciones en planta de proyectos residenciales, por ejemplo, vinculándose ya con programas que estaban desde antes, como es Rhinoceros. También ahora último Cloud está siendo utilizada para hacer detalles constructivos, o al menos darnos un poquito de asesoría en eso. Evidentemente no nos va a poner todo exacto como un CAT, pero nos está ayudando bastante en eso. Entonces, a mí me interesa saber mucho, porque hay formas en las que podemos usar la IA. Particularmente considero que Reactivo utiliza muy bien la IA, porque siguen siendo sus diseños, o sea, no sé, siguen siendo su esencia, y más bien la IA lo que hace es impulsarlos más allá, ¿no? A nivel visual, ¿no? Entonces, pero a mí me interesa ir a saber exactamente cómo es que aplican estas nuevas tecnologías en su flujo de trabajo y exactamente en qué parte del flujo de trabajo lo implementan, en la fase inicial, fase final, a la mitad. Me gustaría saber un poquito más sobre eso. Mira, qué chévere tu pregunta porque nosotros estamos también descubriendo ese uso en general. O sea, mira, yo hace poquito hablábamos con los chicos, ¿no? Hace un año, sí, un año vamos a hablar exactamente. Nosotros, para, digamos, que alguien entre el equipo de reactivo, pedíamos los portafolios, que es clave, digamos, para conocer a alguien. Y pues valorábamos bastante los renders, ¿no? Buenos renders. Ya hasta hace un año manejábamos renders con motores tradicionales, ¿no? Twinmotion, D5, Lumion. eh, y cuando venía un portafolio con renders buenos, con renders interesantes, bien trabajados, pues llamaba la atención y tenía un plus adicional. Estoy hablando de hace un añito nada más. Ahora, por ejemplo, el flujo de trabajo a nivel de renders con la IA ha cambiado completamente la oficina. Y ha cambiado tanto que todavía estamos recién resistematizando, reestructurando el flujo de trabajo. Por ejemplo, hace poquito, antes todavía usábamos D5, hasta hace poco estamos descubriendo que a veces ya ni lo abrimos porque ya de por sí el proyecto se comunica bien usando solamente inteligencia artificial y los programas de modelado, softwares de modelo 3D, ArchiCAD, que es el software que trabajamos aquí principalmente.
de ArchiCAD a ChatGPT o al software para mejorar el render y ya está. Ahí hemos descubierto que hay un cierto punto en el cual hasta se corta ese flujo de trabajo, salvo usemos D5 para ciertas cosas o algún software de render, pero más allá no. Entonces, por ejemplo, a nivel de visualización arquitectónica, eh, como digo, si es que saber vender. Digo, ningún cliente, antes, por ejemplo, los clientes no podían reconocer cuando un render tenía no sé, unos 3 horas de trabajo más adicionales que el primero. Nunca lo iba a saber porque pues eran cosas, detalles chiquitos, ¿no? Entonces, a veces te complicaba en eso. Ahora ese flujo es mucho más sencillo de trabajar y lo ha revolucionado por completo, primero a nivel de visualización arquitectónica, ¿no? Y de hecho, igual, hace un año usábamos IA para mejorar renders o para retocar renders, ahora ya lo usamos como motor principal, si es que se le puede llamar motor, ¿no? Pero generador de renders lo utilizamos como esta herramienta principal. ¿Qué hay? ¿Qué más? O sea, dentro del flujo de trabajo, soluciona temas, por ejemplo, hacer una memoria descriptiva. Ya tú puedes poner una memoria descriptiva, pero digamos, a ver, ¿qué pones? Toda la descripción del proyecto, la puedes redactar porque ha sido tu parte, pero Claro. toda la parte de que es, no la parte analítica, sino la parte operativa, la cosa que repetí, por ejemplo, sumar todo lo que son las áreas, acabados, todo eso te lo puede hacer la IA. Y eso significa optimizar tiempo para darle a otras cosas más, ¿no? Y así hemos ido poco a poco descubriendo y viendo cómo las, o sea, bueno, honestamente ahorita nosotros, yendo a nivel de este estudio y empresa, pues eh, estamos dedicándonos a otras cosas más adicionales que puede ser administrar una empresa, cómo puedes utilizarla ya para gestionar esto. Pero a nivel arquitectónico, con el equipo que tenemos ahí, hemos visto que, pucha, por ejemplo, en nivel de ingenierías, nuestro ingeniero pues tiene procesos muy automatizados solamente con inteligencia artificial, eh, maneja, automatizar cosas, creo que es lo que más importante para el tema de la IA que nos ha salvado en ese aspecto, más allá de que si nos va a quitar trabajo, no. Yo no creo eso. No hemos llegado a utilizar la IA para generar planos, plantas, todavía no. Mm, Todavía creo que eso implicaría un proceso de entrenamiento fuerte, pero creo que estamos todavía utilizándolo como herramientas que nos ahorren tiempo, que para mí es clave. En general, siempre en cualquier flujo de trabajo me ha gustado la idea de ahorrar tiempo. Si es que, por ejemplo, en ArchiCAD, si es que yo tenía plantillas diseñadas para hacer una cosa una sola vez y de no volverlas a tocar. Y eso es lo que ha generado que se automaticen cosas y pues ahorita, por ejemplo, la IA me llama la atención, me emociona por las cosas que que va a ser capaz de hacer, y eventualmente espero que podamos tener un agente para un arquitecto que pueda desarrollar, que pueda ayudar a hacer proyectos ahí, ¿no? Imagínate que a la IA le digo, oye, tener un agente que le dices, oye, necesito saber, decir como gente, ¿no? Le dices, como agente, le dices, necesito saber que me calcules la inercia térmica de este proyecto, ¿no? Y te Sí. especifique ya, tu proyecto tiene que tener tal, tales datos, cumple o no cumple, no cumple, o sí cumple, ¿no? Necesitas aumentarle, cambiar el material, o aumentar el espesor del muro, o agregarle o reducir el ancho de la ventana para que cumpla el índice térmico. Bueno, Sí. esperamos que llegue la IA a tener esas herramientas. Y hay algo muy importante en lo que comenta, por ejemplo, yo noté ahí una deficiencia porque, claro, la IA toma información que encuentra en la Internet, ¿no? Y si la información no está al alcance de Internet, pues sencillamente la IA no lo va a saber, ¿no? Entonces, al menos particularmente en mi caso, justo como era, bueno, incluso como me comenta, podía ser considerada una especialidad en la arquitectura, ¿no? Porque ya se entra en tecnicismos. Eh, Tenía algunos docentes que sí sabían y otros que no, y necesitaban más ayuda para desarrollar la tesis. Entonces, ahí involucró un proceso de meterle información técnica a la IA y entrenar un modelo que se especialice en confort térmico en base a investigaciones que se hacen en zonas altoandinas, prototipos, aunque sea pequeños, y se va entrenando, y después ya me puede ayudar en temas de confort térmico. Entonces, digamos que, claro, es muy interesante la opción de nosotros generar nuestros propios asistentes, si es que no existe la información, ¿no? A la mano, pues sabiendo que, sobre todo si es que estamos en un campo en el que constantemente estamos innovando y no todo lo que queremos va a estar al alcance, entonces surge como esa necesidad
de inventar nuevas formas, ¿no? En las que podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Sí, o sea, sí, lo importante para mí es utilizar la inteligencia artificial dentro de un entorno controlado de datos, dentro de un contexto de como sabes, las IAs trabajan por contextos, entonces nosotros no nos atreveríamos a utilizar la IA, por ejemplo, pues para, imagínate, para, oye, dame el reglamento de tal, o porque hemos comprobado, también lo hemos intentado y hemos comprobado que la IA no sobre todo ciertas IAs son generadoras de lenguaje, ¿no? O sea, se basan en eso. Pero, ¿qué cosas sí lo pueden hacer bien? Por ejemplo, es tener un contexto, un archivo y analizarlo y interpretarlo, por ejemplo. Cosas pequeñas, al menos en lo que está limitada. He investigado un poquito más allá, por ejemplo, utilizar, antes era programar, por ejemplo, para una persona común era imposible, ¿no? Ahora con IA por lo menos pueden gestionar, hacer, no aplicaciones, obviamente, porque eso también es difícil, pero Sí, pueden hacer scripts pequeños, ¿no? Alguien hace tiempo hacer un script para una persona común era imposible. Ahora por lo menos puedes hacer un script que te ayude a optimizar, no sé, optimizar un pequeño proceso que antes te podía demorar una hora de tu día, lo puedes optimizar con un script y la IA te ayuda, ¿no? Entonces, yo espero que la IA nos empiece a ayudar a esas formas a los arquitectos de esa forma, ¿no? A optimizar procesos para darle, por ejemplo, tiempo a reflexionar a otras cosas que pueden ayudar a innovar, porque al final los proyectos se valoran por el tiempo que le inviertes, ¿no? O sea, yo te imagino que tú cuando tú cotizas un proyecto para alguno de tus clientes, tú lo que vas a cotizar en base al tiempo que te va a tomar y a cuánto vale tu tiempo y a cuánto vale todo el esfuerzo y todos los insumos que le vas a poner. Entonces, si vas a empezar a cobrar cierto punto, pues no, obviamente no me imagino que vas a trabajar como si te pagaran un año, ¿no? Entonces, pero que tú puedas optimizar ciertos procesos, ya le das más tiempo para darle calidad a ciertas cosas que antes no podías darle, no porque no eras capaz, sino porque no te cubría lo que cuesta, ¿no? Eso realmente. Entonces, este, esperemos que la IA nos logre ayudarnos a que la arquitectura y la práctica proyectual pues sea mucho más, sea mucho más de calidad, sobre todo por eso, ¿no? Porque nos va a hacer fácil la chamba en otros aspectos. sí, me gusta mucho esa reflexión, ¿no? Que el arquitecto tenga más cabeza para pensar en a veces cosas que son las que más importan, más que a veces, como usted menciona, cosas operativas, ¿no? Que pueden hacer, que son de rutina, ¿no? Y meterle más cabeza tal vez a la idea, al partido, pensarlo bien, cómo se vive el espacio y después ya lo demás verlo así como más de rutina tal vez, ¿no? Y por último, y ya para a ver, tal vez cerrarlo acá, a ver, antes de cerrar, chicos, ¿alguno tiene... Ah, ya, hay una pregunta, ahorita justo me están escribiendo por interno también. ¿Qué IAs utiliza, arquitecto? Denos el secreto. Ah, no hay mucho secreto, o sea, no es muy... ChatGPT, Gemini, yo según entiendo también mi equipo utiliza Cloud, algunos utilizan Cloud. Para los Nada más. video recorridos, cuando hacen, digamos, las tomas de dron y da la vuelta al proyecto, ¿qué IA utilizan? O sea, no hay unos que son, él es la artesanal, vamos a decirlo así. La No, hay proyectos en los cuales, por ejemplo, simplemente Photoshop, o sea, nosotros no, a ver, hasta cierto punto la IA le puede resolver cosas, hasta cierto punto todavía hacemos trabajo a mano, manual, Ujú. pero te facilita, ¿no? O sea, lo hace mucho más sencillo. Pero ChatGPT, obviamente las versiones de paga, Pro, la versión Gemini, Flow, por ejemplo, es uno de los últimos motores de imagen que estamos Sí, utilizando, Flow, para ok. hacer algunos videos. Nos gusta mucho cómo funciona, que es que utiliza Nano Banana como motor principal. Ok. Pero cada uno tiene yo creo que igual, como dices, es especializar. Hay gente que se va a especializar en ChatGPT, va a saber cómo te entrenar el modelo y cómo sacarle partido al que le gusta. Y hay otras personas que van a utilizar, por ejemplo, antes buscábamos cómo funcionaba Sora, no nos gustaba cómo funcionaba y Sora al final desapareció, creo. Pero son puntos básicos. Creo que importante es buscar un buen prompt, entrenar bien el modelo y con eso puedes lograr cositas interesantes. Y de ahí lo demás es netamente creatividad, o sea, para cómo contar el proyecto, cómo venderlo. Claro, listo.
Ya para cerrar, y siempre preguntamos esto a todos los arquitectos que han pasado por las entrevistas de Arque Rebelde, y es, ¿cuál es el mejor consejo que le dan a la nueva generación de arquitectos a nivel profesional? Wow, mira, fuerte tu pregunta porque yo también, yo hace poquito, o sea, nosotros tenemos, mira, tengo 29 años, he regresado hace 6 años de la carrera, o sea, eh, tampoco tan lejos de ustedes no estoy. Sí, Así que consejos, uf, ya me agarras frío para darles consejos a los chicos. Primero, eh, no tengan miedo, arriesguense a emprender, arriesguense a hacer proyectos, arriesguense a explorar en la carrera. Creo, em, no es para todos, eso sí, pero yo creo que eso es parte de hacer proyectos. Pero sí, o sea, y también busquen su nicho, busquen lo que les llama la atención. Hay cosas que no todos son arquitectos proyectistas, no todos son arquitectos constructores. ¿Sí? Entonces, hay cosas que te van a hacer, no por el hecho de que quieras hacer una cosa y también lo otro, te puedes, digamos, no sé, torturar. ¿Sí? Puedes buscar un nicho adecuado al tuyo. Hay arquitectos que les gusta comunicar, hay arquitectos que les gusta, por ejemplo, investigar, hay arquitectos que les gusta divulgar, como tú estás haciendo, Ítalo. Entonces, cada nicho puede tener su cabida, una cabida grande que le puede generar bastante rentabilidad, recompensar su trabajo si sabe venderlo y si sabe hacerlo, ¿no? Eso, creo que eso es el consejo que les daría como alguien que, pues, hace para escala de arquitecto, escala de años de arquitecto, hace poco está haciendo arquitectura, ¿no? buenísimo, está bien. Muchas gracias, arquitecto, por el consejo. De verdad, muchas gracias. Y a ver, si tienen alguna pregunta final, chicos, ahora pueden hacerla, ¿sí? Porque ya vamos terminando el conversatorio. Y mientras tanto, bueno, agradecerle mucho el tiempo que nos está dando usted. No sabemos que Reactivo está full, porque Reactivo tiene muchos proyectos. Y a mí me gusta ver, o sea, si bien usted dice que es joven, es un arquitecto que tiene una práctica todavía joven, a mí lo que me llama mucho la atención es de que tener identidad y unirlo con la arquitectura contemporánea y saberlo vender, saberlo divulgar y conseguir varios proyectos, yo considero que no es fácil. A mí tiene muchísimo valor porque, bueno, ahorita, por ejemplo, vemos que nuestras ciudades pues carecen de identidad, ¿no? Muchas ciudades carecen de identidad, se están olvidando de lo que nos vuelve auténticos y que ustedes lo hayan hecho, para mí vale muchísimo, ¿no? Y a lo mejor también hay otros arquitectos también que lo han hecho, pero ustedes lo han sabido divulgar bastante bien. Por eso es que también vemos y valoramos bastante digamos, el proceso y cómo han llegado hasta ese punto en el que están ahora, ¿no? Por ese lado, súper agradecidos de tenerlo en este espacio, aprendí muchísimo, también nuestro equipo, y estoy seguro que esta audiencia también. Recordarles que todos pueden seguir a Reactivo en sus redes sociales. Vamos a estar pasándolas ahorita por acá por los mensajes, la zona de Claro. chats, para que puedan seguir a la página y darle todo su apoyo, ¿no? Igual les vamos a pasar las redes de Arque Rebelde. Nosotros siempre divulgamos, al menos tenemos generalmente 2 entrevistas al mes con arquitectos que nos puedan brindar su conocimiento en diferentes rubros, porque la arquitectura es tan amplia, hay tanto por conocer, por ver que está bueno siempre aprender un poquito de cada uno. En un momento les estaré pasando ahí todas las redes y donde lo tenemos por aquí. Y también les pasaré por aquí la página web de nuestro Bueno, estudio. chicos, ¿qué tal? Sí, bueno, si tienen Ahí alguna está. pregunta también, entonces, ahí estamos para responderlas. Valoren su trabajo, chicos, nada más es el otro consejo que les puedo dar. Creo yo que esa es la clave para enseñarle a las personas, sobre todo a la comunidad que no es arquitecta, o sea, a todo el público, a toda la sociedad, que el arquitecto es importante. Sí, Y es importante porque, pues,
es quien construye la ciudad. O sea, nosotros vamos a construir la ciudad, vamos a ser responsables de cómo se va a ver la ciudad cuando nosotros ya no estemos acá, ¿no? Porque nuestros proyectos, todo lo que, las decisiones que podamos tomar nosotros, de alguna forma se van a reflejar en, en edificios que van a perdurar, aunque no querramos, van a perdurar. Entonces, den valor a su trabajo, siempre esfuércense por darle calidad a lo que estén haciendo, y eso se recompensa siempre. Y de cierta forma siempre se recompensa y es lo importante. Y pues nada, gracias Ítalo por la invitación, yo estoy encantado de haber llegado. Te echo espera un poquito porque sí realmente estábamos un poco full, nos acabamos de mudar de oficina, pero bueno, qué bueno que hemos podido encontrar el espacio Sí, para hacer este pequeño conversatorio. sí, está bien, gracias, arquitecto. No sé si aquí alguien más del equipo de Arque Rebelde quiere decir algo más. Tenemos a Majo, Fabián. Sí, así es, arquitecto. Muchas gracias, ha sido un buen conversatorio, hemos aprendido bastante y este, ese tipo de actividades o bueno, conversaciones son las que nos ayudan a seguir creciendo, ¿no? Y tener esa iniciativa para seguir haciendo cosas. Entonces, eso. Muchas gracias. No, no hay que, gracias a ustedes. Sigan así, sí, Ítalo, espero que puedas continuar generando contenido, sobre todo para estudiantes, para tus compañeros, que eventualmente de una forma divulgar la práctica arquitectónica es clave en cualquier lugar, ¿no? Yo por si personalmente a mí también me gusta conocer y divulgar este tipo de circunstancias. Yo tengo redes sociales personales donde hago algo de esto, eh, pero es parte, digamos, de la pasión que uno pueda tener dentro del rubro, ¿no? Y pues, no, yo te felicito, es muy bien que le inviertas tiempo en esto y que igual no métele todo el trabajo que puedas, no tengas, no tengas cuartel en este aspecto. Yo sé que si le pones mucho trabajo, pues vas a llegar como menos te piensas, puedes llegar a hacer cosas chéveres, cosas muy importantes. Entonces, eso falta, esos espacios creo que yo faltan, al menos en Perú. Entonces, tienes ahí un nicho para explorar bastante grande. Gracias, gracias, arquitecto, sí. Y siempre haciendo mención a todo el equipo detrás, ¿no? Es gracias también a los chicos, a Majo, a Fabián, a Yaret, quienes le meten, aunque tengan clases, le meten horas de su día para hacer esto posible. Así que también Muy bien, muy gracias a bien. ellos. Listo, con esto damos por culminado el conversatorio. Arquitecto, estoy seguro que no será la última vez en la que nos pondremos en contacto. Tenemos muchos planes Claro a que sí, hay futuro muchas cosas y de que nos hablar. gustaría que Reactivo esté en estos espacios que cada vez serán más y más grandes. Muchísimas gracias, arquitecto. Listo, Italo, listo, todo el equipo de Arquirrebelde. Gracias por todos y bueno, hasta luego, nos vemos. Hasta luego a todos. Chao, chao.